Diego, por favor, primero es la chamba, pues, si no, ¿de dónde preparan las chicas? ¿Qué pasa? ¿Crees que te van a mirar tu carita y decir, sí, ay, qué bonito, Diego? No, claro, tú tienes que buscar unas chelas, qué sé yo, un pollito a la brasa, por favor, ¿qué está pasando, Diego, por favor? Toda la vida, Diego, toda la vida. Fernando, ¿por qué, por favor? ¿Por qué la depre? Nada, por favor, nada de chilinazo. Ah, chururururu. Oye, acá le he cambiado y no sé por qué no está. A ver, un pequeño cambio por acá. ¿Qué cambiado fue? Ay, creo que sí. Un ratito, chicos. Pensé que eso ya estaba listo. Ups, me comí una letrita por acá. No, 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 no. Listo, chicos, ahora sí. Bien, Jositos, a ver, ¿me confirman por favor si ya se ve la pantalla? Sí, sí, profe. Sí, profesor. Ok. Listo, chicos. Muy bien, estos temas nuevos entonces para los chicos de ingenierías y biomédicas y claro, los chicos de sociales y bueno, ya han hecho este tema, profesor, ¿cómo se llama? Elvis, ¿no es cierto? Ya, bueno, será entonces un repaso para ellos y claro, una pequeña lección ahora también para ellos. Digo, con todos ustedes, muy buenas noches, bienvenidos al aula virtual de historia. Hoy hacemos seminario día domingo y van a escuchar jovencitos que se hayan parado de sus camas, ¿no? Después que están quejándose, todo. Bien, bien, jovencitos. Vamos a hacer entonces, jovencitos, lo que es las corrientes libertarias. Pero primero, antes, jovencitos, tenemos que ver los factores. ¿Ya? Vamos a calificar entonces los factores externos y factores internos. Factores externos, factores internos. Vamos a recordar, jovencitos, por ejemplo, primera situación, la crisis de la monarquía hispánica. Recuerda, jovencitos, la monarquía española va a entrar en crisis, jovencitos, porque fue invadida por ¿quién? Francia. Ajá, correcto, fue por Francia. Personaje. Napoleón. Napoleón Bonaparte, Napoleón. Napoleón. Correcto, Napoleón hizo buena parte, ¿no es cierto? Ya está, muy bien. ¿De qué año se dio la invasión? 1808, 1814, ¿ya? Muy bien. Aparte de eso, jovencitos, recuerdo también, jovencitos, que para esa época se estaban tratando de aplicar reformas borbónicas, ¿ya? Porque recuerda que, bueno, España estaba mal económicamente, ¿ya? A eso también les vas a agregar, jovencitos, lo que van a hacer o lo que va a hacer la Junta de Cádiz. ¿Cuál fue digamos, el documento más importante de la Junta de Cádiz? La Constitución Ajá, ¿de qué año? de 1812. Bien, ¿con qué nombre se le conoce a la Constitución de 1812? Es una constitución del tipo liberal, ¿correcto? ¿Qué pasó? Le quitaron, recuerda que el rey Fernando estaba preso de Napoleón Bonaparte, hasta ese momento había pues una monarquía absolutista. Y luego, ¿qué pasó? Viene esta Junta de Gobierno de Cádiz, listo, estaba dominada por los liberales, y entonces van a dar la Constitución Liberal de Cádiz, también conocida como la Gaditana. La Gaditana, ¿te recuerdas cuando hablamos del gentilicio? ¿Cómo le dicen a los de Cádiz? A ver, ustedes qué hacen lenguaje a los gaditanos, por eso se llama la gaditana. Perfecto, muy bien. Oiga, pero vamos a recordar, jovecitos, porque tenemos que hablar justamente de este tema de independencia y tenemos que recordar también de esta constitución. Esa constitución, jovencitos, ¿hasta qué año funciona? Hasta el año de 1814. 1812, 1814. ¿Por qué solamente hasta 1814? Porque recuerda, jovencitos, que va a ser derrotado Napoleón Bonaparte. España, recuerda, tenía el apoyo de qué países? Portugal e Inglaterra. Bien, sale derrotado entonces Napoleón Bonaparte. Listo, se va, regresa a gobernar ¿quién?
Fernando VII. ¿Y qué hace con la Constitución? Prácticamente se la baja. ¿Cuándo vuelve a activarse esa Constitución? A ver, chicos de sociales. Fernando, Diego. A ver, digan, chicos, ¿cuándo se volvió a activar esa Constitución? Con las de gobierno. Aló, chicos, chicos de sociales. A ver, respondan. ¿Cuándo se volvió a activar esa Constitución? El año en que está llegando don José de San Martín al Perú, o sea, 1820. ¿Por qué se dio una rebelión? La rebelión de Rafael del Riego, militar que iba, jovencitos, a venir a América, prácticamente trayendo a un ejército de más de 20.000 hombres. Eso probablemente hubiese retrasado, jovencitos, a las corrientes libertadoras, pero este tipo se rebeló y le hizo firmar nuevamente al Fernando VII nuevamente la Constitución. Y te vas a acordar de esta Constitución porque, jovencitos, en una conferencia, ¿ya? En una conferencia van a tener que volver a mencionar la Constitución de 1820. Ya, en un momento vamos a hablar. Listo, va uno. Va dos. Influencia del liberalismo político. ¿En qué lugares había triunfado el liberalismo político y había cambiado prácticamente las cosas de manera radical? Inglaterra. Por Inglaterra. Inglaterra era liberal. Ya. ¿Estás segura? A ver, chicos de sociales, a ver, por favor, ahí también los chicos de ingeniería, porque prácticamente estos temas ya me lo hemos relacionado con historia de Perú, tienes que relacionar con historia universal también, ¿ah? No sé. Creo que están dormidos, no sé, creo que lo pasamos para el lunes, creo, el seminario, porque están dormidos, no responden. No sé, me quitas la voluntad. Mejor vamos por unas chelas, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde triunfa el liberalismo político, chicos? A ver, ¿dónde triunfa el liberalismo político? Liberalismo político. En Estados Unidos. América. La independencia de las 13 colonias, pues mamá, listo. Y aparte, ¿dónde más? La Revolución Francesa. ¿O acaso fue una revolución conservadora? No. Fue una revolución liberal burguesa. La independencia de las 13 colonias, una revolución liberal burguesa. Chico, en serio, despierten, por favorcito, despierten, por favor. Muy bien. Ahora, recuerda, hay otro país que está interesado, jovencitos, en la independencia de Sudamérica. ¿Quién es? Es Gran Bretaña. Pero ¿cuál es su objetivo, el objetivo de Gran Bretaña? Abrirse comercio con nosotros. Abrir el comercio, muy bien, señorita. ¿Y por qué, jovencitos? Porque recuerda que en este momento Gran Bretaña, ¿en qué revolución está? Industrial. Revolución industrial, correcto. ¿Qué es lo que quiere, jovencitos? Quiere expandir su comercio, pero no le conviene, jovencitos, que España siga dominando a sus colonias, porque recuerda, dígame, a ver, chicos de sociales, repasen, por favor, dígame conmigo, ¿cuáles son los 3 principios económicos que tenía España con sus colonias? Mercantilismo, monopolio y Mercantilismo. Correcto, mercantilismo, intervencionismo y Monopolio. Monopolio. Listo. Oigan, chicos, no estoy escuchando las de sociales. Creo que se han dormido los chicos de sociales, ¿ah? Fernando, ¿estás ahí? Sí, profito, pero el profesor lo hace distinto a usted. Por eso estoy anotando. No me digas, perdón, discúlpame. Otra historia. Otra historia. Otra historia. Monopolio y más. Recuerda, pues, en el virreinato, ¿cómo se llevó la economía en el Perú? ¿Acaso desarrolló su propia economía? No, tenía que ser prácticamente dictada desde España. ¿Cuáles eran? Mercantilismo, monopolio, intervencionismo. Y exclusivismo también. Ahora sí, Fer, ¿está bien? Fer. Gracias. Ok, listo. Ojo, vamos. Estos son los externos, ¿ah? Recuerda, los externos. Vamos ahora por los internos. Jovencitos, tengan mucho cuidado porque una vez hicieron trampa. Bueno, una pregunta tipo trampa. ¿Ya? Con trampita vino. ¿Por qué, jovencitos? Porque preguntaron sobre la aplicación de las reformas borbónicas.
Ah, y la gente ¿qué siguió? Siguió por las reformas borbónicas. Ah, ¿dónde son las reformas borbónicas? Ah, de España, ¿no es cierto? Ah, ya entonces, ¿qué hicieron? Marcaron externos, porque decía, ¿qué factor son la aplicación de las reformas borbónicas? Pero si te fijas aquí en esa palabrita en negrito, aplicación de las reformas borbónicas. ¿Dónde se aplicaron las reformas borbónicas? Ah, se aplicaron en las colonias, ¿correcto? ¿Y qué provocaron las reformas borbónicas? ¿La reacción de qué grupo social? Acá los indígenas, por ejemplo. Ajá, indígenas. ¿Qué más? Indígenas, ¿qué más? No Criollos, son criollos. criollos, también criollos. ¿Qué más? Más ¿Qué más? más. ¿Qué más? ¿Qué otros grupos más? Las castas. Ah, muy bien, señorita. Las castas. ¿Te acuerdas cuando hicimos, por ejemplo, el día de ayer? Sí, fue el viernes, hicimos, jovencitos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los pasquines. ¿Te acuerdas que dije? Te expliqué lo siguiente. ¿Qué hacían los españoles para no pagar impuestos? Utilizaban, jovencitos, a los otros grupos, mestizos, indios. ¿Para qué? Para que ellos hagan el negocio, ¿bien? Porque los españoles eran los dueños de los negocios. ¿Pero por qué están utilizando a los mestizos, a los indios? Porque ellos no pagaban impuestos. ¿Pero qué pasó? Vienen las reformas urbánicas y suácate la alcabala. ¿De cuánto subió? 4 a 6%. De 4 a 6%, ¿correcto? Listo. Y recuerda, jovencitos, que estas reformas borbónicas afectaron pues a todo el mundo. Y los criollos estaban molestos. Ojo, y lo peor todavía, españoles puros, pues de pura cepa, no pagaban impuestos. Entonces, ¿qué ocurre entre ellos? ¿Qué ocurre entre españoles y criollos? Contradicciones. ¿Ya? Contradicciones. Ahora, recuerda, jovencitos, bien, la aplicación del monopolio, del intervencionismo, del exclusivismo, del mercantilismo, prácticamente, jovencitos, recuerda que esos tres aspectos eran simplemente para el beneficio de quién? Para el beneficio de la corona española. No le interesaba, jovencitos, el desarrollo económico de esas tierras. Entonces, jovencitos, y te vas a dar cuenta, jovencitos, cuando de repente hemos hecho otros temitas, los chicos del G1, del G3, del G4, del G6, del G7, ¿bien? ¿Qué hemos dicho? Que en el Perú, por ejemplo, se demoró mucho en aparecer una burguesía en el Perú. ¿Cuándo aparece la burguesía en el Perú, jovencitos? Aparece, recuerda, jovencitos, con el negocio del guano, en la prosperidad falaz. No había pues una burguesía fuerte aquí en el Perú. Oiga, profesor Perú, también te acuerdas de repente cuando dijimos anteriormente, ¿dónde se formaron, jovencitos, las burguesías más poderosas? Orinoco, Venezuela, Río de la Plata. ¿Y por qué, jovencitos? Porque recuerda, ¿quién estaba influyendo? Gran Bretaña. Gran Bretaña. ¿Qué había pasado? Recuerda, Gran Bretaña. ¿Te recuerdas cuando hicimos, por ejemplo, virreinato y dinastías? Te dije lo siguiente, la primera dinastía, la dinastía de los Habsburgo, finaliza con quién? Con Carlos II. ¿Qué dijo él? Ah, muy bien, quiero que el heredero de la corona española sea un Borbón, Felipe de Anjou. Bien, toma la corona Felipe de Anjou y ¿qué pasó? Guerra de la Asociación Española. ¿Y qué hizo Gran Bretaña? No le combina. Y recuerda que llevó, jovencitos, lideró a otro grupo de países para que le hagan la guerra a la Asociación Española, ¿bien? Y termina ganando. ¿Y qué termina ganando Gran Bretaña? Un barquito, el navío de registro y después el navío de permiso, donde empezó, jovencitos, a inundar, ¿bien? No solamente con sus mercaderías, sino también, jovencitos, con aquellas obras de liberalismo político. Es por eso, jovencitos, ¿te acuerdas cuando te dije, oiga, de esos lugares, de Venezuela y de Argentina, justamente se forman las burguesías más poderosas que van a prácticamente pagar la independencia? Porque recuerda, la independencia es un costo. ¿Sí? Y estas burguesías, tanto de Venezuela como de Argentina, dependían, claro está, económicamente ¿de quién? De Gran Bretaña, que les daba todos los favorecimientos posibles. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba con España? España pues era muy estricta, ¿por qué? Ah, porque aplicaba el monopolio, porque aplicaba ¿qué cosa? Los impuestos. Entonces, las burguesías de esos lugares, jovencitos, estaban más prácticamente cercanas a qué? Al liberalismo político, jovencitos, que estaba, digamos, de moda en aquel momento. Bien, jovencitos, ¿se ha entendido toda esta parte? Factores externos, factores internos. Sí, profe. Sí, sí. Ok, Fernando. Ay, profesor.
¿Tienes ya la visión del panorama? Sí, profesor. Sí. Ok, muy bien. Vamos. Fases. Muy bien. Encargado de hacer prácticamente un esquema para que ustedes puedan entender, ¿sí? De manera cronológica, ojo, atendiendo una posible pregunta cronológica que venga justamente sobre este tema de independencia. Este esquema, como así todos lo planteó, ¿quién? Lo planteó Jorge Basadre. ¿Ya? Entonces, donde nos dice lo siguiente, o sea, prácticamente con esto dice la independencia para Jorge Basadre no es solamente pues ¿cómo se llama? De la idea de San Martín, ¿no? De la batalla de Junín y Ayacucho, no, es un proceso largo. Tiene dos fases totalmente diferenciadas, jovencitos. Una fase indígena desde 1533, jovencitos, hasta 1781, donde las rebeliones más fuertes, jovencitos, ¿cuáles fueron? La de Juan Sanz Atahualpa y la del movimiento Tupac Amarista. Digo, movimiento Tupac Amarista porque, jovencitos, recuerda, no solamente es Tupac Amaru II. ¿Quién le sigue? Y eso lo vimos el viernes. Tupac Katari. ¿Y después quién sigue? Diego Cristóbal. Ajá. Diego Cristóbal Tupac Amaru. Diego Cristóbal Tupac Amaru. Diego Cristóbal Tupac Amaru. Bien, listo. El último, jovencitos, el último, Diego Cristóbal Tupac Amaru, fue ejecutado ¿en qué año? 1783. Recuerda que te dije cómo murió, ateneseado. Bien, listo. Ahora, cuando fracasan los indígenas, jovencitos, listo. Entonces, jovencitos, prácticamente los que van a continuar con el proceso, ¿quiénes son? Los criollos. ¿Por qué los criollos? Porque recuerda, las reformas borbónicas les han quitado muchos privilegios. Entonces, tenemos aquellos precursores. ¿A quiénes vamos a llamar precursores? Aquellos que plantearon las ideas. Recuerda, aquellos que plantearon las ideas. ¿Y cómo prácticamente podemos separar estos precursores? Son reformistas, ¿sí? Porque están del lado del rey, quieren reforma. O sea, quieren que se haga la reforma de la reforma. ¿De qué reforma? De la reforma borbónica. Pues. Quieren reformar la reforma borbónica porque les ha afectado. Recuerda inclusive lo que le pasó a Tupac Amaru. Recuerda también qué características tiene el movimiento Tupac Amarista, antifiscal, anticentralista. Muy bien, pero con el tiempo, con estos reformistas prácticamente no van a ser atendidos. Y varios de ellos prácticamente van a ser considerados, ¿qué cosas? Separatistas. Dijeron, no, ¿saben qué? Nuestra historia, por lo que dijo, por ejemplo, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, la historia de América es nuestra historia. América es nuestro país, nuestra tierra. Ahora, lo que no consideran muchos jovencitos, incluso en la UNSA, pero sí sería buena referencia, pero es una cuestión de tiempo, son las conspiraciones. Hubieron muchas conspiraciones, jovencitos, en donde incluso estaba Hipólito Unanue, inclusive, en esas conspiraciones, la conspiración de los fernandinos, por ejemplo. Muy bien, ahora, ¿qué pasó? Vienen los próceres, aquellos jovencitos que van a entregar su vida, bien, por tratar de cumplir un objetivo. Esto se va a dar, recuerden, entre 1811 y 1815. Pero ¿qué pasó, jovencitos? Fracasaron los criollos peruanos. Fracasaron los criollos peruanos. Listo. Ahora, aquellas burguesías, jovencitos, que estaban tanto en Argentina, Río de la Plata, como en Venezuela, jovencitos, en lo que es el Valle del Río Orinoco, por ejemplo, listo, entonces van a considerar que era necesario liberar al Perú. ¿Por qué, jovencitos? Porque prácticamente su independencia no estaba segura. No estaba segura. Y entonces, bien, entre 1820, acá debe ser hasta 1826 todavía, ¿sí? Hasta 1826, jovencitos, donde termina prácticamente la corriente del norte, con Simón Bolívar. Y claro, está previamente la llegada de San Martín. Bien, jovencitos, ¿alguna consulta, alguna duda? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Cuál sería la diferencia entre precursor y prócer? Ya, precursor facilito. Son los que van a plantear las ideas. ¿Sí? Van a exponer sus ideas, ¿sí? Y recuerda que muchos de ellos son afectados por las reformas borbónicas. Bien, precursores, recuerda, ideólogos, precursores, ideólogos, próceres, van a morir por la causa. ¿Sí? Van a morir por la causa. Esa es la diferencia. ¿Alguna consulta más? No. Todo claro, profe. Claro como el chocolate. Ya, muy bien, chicos. Veamos, reformistas. ¿A quiénes vamos a llamar precursores reformistas, jovencitos? ¿Ya? Ellos van a estar de acuerdo de que gobierne el rey. ¿Qué rey?
Fernando VII. Fernando VII, ¿correcto? Por ejemplo, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la sociedad amantes del país? Primero, ¿ya? Es una institución, jovencitos, que fue creada en 1787. Inicialmente se llamó Academia Filarmónica. Repito, Academia Filarmónica. ¿Quién la aprobó, jovencitos? El virrey Gil de Taboada y Lemus. Repito, fue aprobada por el virrey Gil de Taboada y Lemus. Pero ¿qué pasó, jovencitos? En 1792, prácticamente, jovencitos, cambian de nombre. ¿Cómo se les va a llamar? La Sociedad Amantes del País. La Sociedad Amantes del País. Ahora, cuando fue fundada, jovencitos, ellos se plantearon prácticamente el objetivo. ¿Cuál? Investigar la realidad. ¿Pero qué realidad? Realidad que tenía el Perú. ¿Ya? Realidad, entonces, en cuanto a su flora, su fauna, su riqueza, su geografía, su mar. Bien, jovencitos, entonces aquí van a destacar con estos prácticamente sus integrantes. Ojo, está, por ejemplo, José Baquiján y Carrillo, que es su presidente. Ojo, hay un detalle, jovencitos, no sé qué les habrán dicho, por ejemplo, en ese Prunza. El otro día, por ejemplo, estábamos hablando, creo que David fue me dijo que era, claro, lo verifiqué, y eso dice su librito de Prunza, dice, fue director. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con los chicos de Seprunza? Rachel. Sí, sí. Sí, ¿qué les dijeron? Creo que ya han intervenido este tema ya en el Seprunza, ¿qué les dijeron? Pero, repito, acá los textos de historias nos dicen que José Baquijón y Carrillo fue el presidente, pero en el libro Seprunza dice, pues, Hipólito Unanue fue el director, dice. ¿Le consultaron eso a los profesores de Seprunza? No. ¿No? Ya, bueno, vamos a considerar entonces, sí, tengan cuidado entonces con ese detalle. Ahora, resulta, jovencitos, que para poder pertenecer a esta sociedad amantes del país, jovencitos, era necesario dar un discurso, ¿ya? Un discurso ante los integrantes, y ellos te permitían entonces aprobar o desaprobar. Ahora, ¿qué resulta? Una vez que tú estabas adentro, tú tenías un nombre en particular. Por ejemplo, el presidente, José Baquijón y Carrillo, jovencitos, se llamaba Cefalio, ¿ya? Cefalio. El secretario, Hipólito Unanue, se llamaba Ariosto. Ariosto. ¿Listo? Ojo, esta sociedad amantes del país no fue exclusiva de criollos peruanos. También hubieron jovencitos italianos, como Rossi, por ejemplo, y aparte también hubo un español, José de Gaña, que es justamente uno de los promotores de la sociedad amantes del país. Ahora, ¿cuál fue el aporte de la sociedad amantes del país, jovencitos? Prácticamente lo que van a hacer es, a través del estudio, a través de la investigación y a través, jovencitos, del conocimiento del Perú, van a promover las ideas de la ilustración. Bien, van a promover las ideas de la ilustración. Bien, ahora, pero también, jovencitos, van a hacer otra cosa más. A través de dar a conocer, jovencitos, las riquezas que teníamos, prácticamente, jovencitos, van a ir formando, ¿qué cosa? La conciencia nacional. Ellos van a formar el concepto de nación en el Perú. Por eso entonces, la sociedad amantes del país es muy importante. Ahora, Jorge Basadre, el historiador, jovencitos, que conocemos, bien, también nos dice lo siguiente: lo que hace la sociedad amantes del país, jovencitos, ya es prácticamente, jovencitos, establecer la promesa de la vida peruana. O sea, imagínate, deja de considerar que te están dominando los españoles. Ahora piensa en un futuro cómo vas a vivir como peruano con todas estas riquezas. La promesa de la vida peruana. ¿Quién lo dijo? Jorge Basadre. Ahora, el conocimiento que ellos van a dar a conocer, con todos lo van a hacer a través de un diario. El diario se llama, con todos, El Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano. Este diario, Mercurio Peruano, fue creado por la Academia Filarmónica, pero solamente llegó al número 1. El número 2 se hace cargo, ¿quién? La Sociedad Amantes del País. Ahora, este diario, jovencitos, prácticamente va a ser de circulación hispanoamericana, o sea, prácticamente llegó a México, o sea, llegó a América Central y prácticamente a casi todo el continente, bueno, Sudamérica. Fue conocido, jovencitos. Este diario prácticamente va a circular entre 1791 a 1795. Bien, ahora, jovencitos, vamos a hacer una comparación. El Mercurio Peruano, jovencitos, ¿a qué obra se parecería de Francia? Enciclopedia. Ah, ya, listo. Entonces vamos a decir lo siguiente: el Mercurio Peruano, jovencitos, sería la Enciclopedia Sudamericana.
la enciclopedia de Sudamérica. Bueno, la enciclopedia del Perú, ¿no? Hacemos la comparación. Ahora, jovencitos, con respecto a sus integrantes, ¿ya? Que eran también precursores reformistas, hay que hablar un poquito sobre cada uno de ellos, porque van a tener, jovencitos, aparte de ser miembros de la sociedad amantes del país, van a tener, jovencitos, otras actividades descollantes dentro del proceso de independencia. Por ejemplo, José Baquijano y Carrillo, ¿cómo es que se hizo conocido? Porque prácticamente con estos le dio un discurso de bienvenida ¿a quién? Al virrey Jáuregui, el mismo virrey, jovencitos, en la que prácticamente se dio la ejecución de Tupac Amaru II. Estamos hablando, jovencitos, después de 1781. ¿Ya? Y en vez bueno, el documento era el elogio al virrey Jáuregui, jovencitos, no era un elogio, era prácticamente, jovencitos, que era un agravio, o sea, prácticamente con esto se empezó a reclamar, ¿no? Por la violencia con la cual prácticamente estas autoridades españolas habían prácticamente ejecutado a la familia de Tupac Amaru II. Oiga, casi lo votan, tuvo que pedir permiso. Recuerda también, jovencitos, que él fue elector ¿dónde, jovencitos? En las Cortes de Cádiz. Y recuerda, jovencitos, que Mariano Melgar, bien, justamente en esa época le dedica una oda. ¿Qué oda? Oda al conde, ¿qué es? Oda al conde de Vista Florida. Florida. Oda al conde de Vista Florida. Bien, jovencitos, listo. El caso de Hipólito Unanue y el caso de Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Te acuerdas, jovencitos, a qué orden religiosa se votó del Perú? Jesuitas. Ya, a los jesuitas, ¿correcto? ¿Qué resulta, jovencitos? Vienen las autoridades, jovencitos, capturan en 1767 a todos los jesuitas, ¿ya? Y los votan en el 68. En el 68, pues, está saliendo, por ejemplo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, jovencitos. Ahora, la riqueza de los jesuitas la capturan, ¿bien? Y se la mandan a la corona española. Pero, a ver ese audio, por favor, un ratito, páguenlo, por favor. ¿Quién ha dejado el audio libre? Gracias, correcto. Ya está, muy bien. Pero ¿cuál es la función de los jesuitas, jovencitos? ¿Por qué la corona española se agarró de ellos? Porque, jovencitos, la corona española quería, pues, que se aplique sí o sí las reformas borbónicas. Por eso, entonces, quería agarrar la educación. Pero no podía hacerlo, ¿por qué, jovencitos? Porque los jesuitas eran los que prácticamente manejaban la educación en el Perú. ¿Te recuerdas cuando hablamos, por ejemplo, en Revolución Francesa, dijimos, ¿a quién manejaba la educación? La iglesia. La iglesia, pues, manejaba la educación en Perú. ¿Bien? Entonces la corona española quería agarrar la educación, ¿para qué? Para poder enseñar y aplicar, pues, en sí las reformas borbónicas. Y los jesuitas no quisieron. Entonces, ¿qué hicieron? Fuera. Toditos los jesuitas se fueron. Entonces, Hipólito Unanue, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo? Se hizo cargo ¿de qué? De la Escuela de Medicina. Y Toribio Rodríguez de Mendoza, jovencitos, ¿de qué se hizo cargo? Del Real Convictorio San Carlos. Bien, ¿qué cosa, jovencitos? San Fernando, ¿ya? La Escuela de Medicina de San Fernando es lo que hoy conocemos, pues, como la Facultad de Medicina de la San Marcos. Y el Real Convictorio de San Carlos, bien, viene a ser, jovencitos, la Facultad de Derecho. Ahora, Toribio Rodríguez de Mendoza, jovencitos, hizo una labor titánica. Este hombre sienta las bases de la República. ¿Por qué, jovencitos? Porque cuando fue rector, ¿sabes qué se enseñaba solamente en el Real Convictorio de San Carlos? Oiga, se enseñaba teología, se enseñaba filosofía. ¿Qué dijo él? No, hay que enseñar historia, hay que enseñar geografía, ¿bien? Hay que enseñar otros cursos. ¿Y por qué? Porque las ideas de la Ilustración están influyendo y están cambiando el mundo. Él hizo el cambio curricular, jovencitos, del Real Convictorio de San Carlos. Durante 30 años, entonces, prácticamente, jovencitos, utilizó a esta institución, ¿para qué? Para poder difundir los ideales de la Ilustración. Oiga, señor, te vas a recordar, jovencitos, a Toribio Rodríguez de Mendoza, cuando se crea el primer Congreso del Perú, ¿cómo lo nombran? Le nombran presidente honorario. ¿Por qué? Porque justamente su labor ha sido formar generaciones de los primeros políticos que tuvo el Perú. ¿Cómo le conocen? El Bacon del Perú, el sabio, ¿bien? El maestro de próceres. Viejositos, ¿todo conforme ahora? ¿Cuál es su apodo de Toribio Rodríguez de Mendoza? No tuvo. No tuvo Toribio Rodríguez de Mendoza. Denominaciones, ¿no? Bacoque, el Bacon del Perú, el maestro de próceres. Pero nombre dentro de la sociedad amantes del país, no.
Tenía un librito, se me ha perdido. Tenía justo todo lo que es, reniego a veces de estos cambios de casa que tengo. Profesor, Dímelo. ¿a qué alude esa fecha de 1791, 1795 de atrás? Ah, ya, listo. Es ¿cómo se llama? La circulación que tuvo el mercurio peruano. En todo Sudamérica, ¿no? Ujú, sí. Muy bien, vamos ahora con los precursores separatistas, ¿ya? Bien, aquí, ojo, estamos tomando solamente los principales, ¿correcto? Muy bien. Y ahora tenemos aquí en jovencitos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿correcto? Recuerda, ¿a qué orden pertenecía? Jesuitas. A los jesuitas, viejositos, y recuerda, como la corona española quería deshacerse de ellos porque ellos manejaban prácticamente la educación, simplemente en 1768 son expulsados de todas las colonias de España en América. Bien, ¿a dónde se fueron a vivir? Se fueron a vivir prácticamente a Italia, más a Carrara. Muy bien, entonces dice que llega a enterarse de la rebelión de Tupac Amaru II, pues estamos hablando de 1780-81, claro está, tiempo después, claro está, Constitutos, y se entrevista pues con el diplomático británico en Italia, y entonces escapa con su hermano, se había ido con su hermano, su hermano también fue expulsado. Bien, entonces van a pasar, jovencitos, por Francia en 1782, se entrevistan con la reina. Bien, la idea, ¿qué cosa era? Era mandar un barco británico, ¿no? Como ayuda militar para lo que era pues la rebelión o la revolución de Tupac Amaru II, pero lamentablemente fracasó. Volvió a ir, jovencitos, en 1792, antes, perdón, cerca prácticamente ya, él pasa en Francia, prácticamente gran parte de la Revolución Francesa. ¿Bien? Y quiere insistir, ¿no? De que Gran Bretaña apoye, pues, ¿no? La independencia del Perú. Entonces, en 1791, jovencitos, va a escribir Carta a los Españoles Americanos. 1791, jovencitos, Carta a los Españoles Americanos. Cuando dice Españoles Americanos, ¿sí? ¿A quién se está refiriendo? A los criollos. Bien. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que dice? La historia de América es nuestra historia. Esta tierra es nuestra. Entonces, el tipo es un separatista. ¿Ya? Ahora, por haber hecho eso, jovencitos, se le considera prácticamente el primer precursor ideológico de la independencia americana. Oiga, pero ¿sabes qué? Podemos hacer un pequeño aclare aquí, ¿ah? Porque dices, oiga, precursor de la independencia americana. Oiga, estamos hablando de 1791. Profesor, ¿y qué? ¿Y Estados Unidos cómo queda? Ah, jovencitos, hay que hacer un pequeño aclare. Es el primer precursor ideológico de Hispanoamérica. ¿Ya? De Hispanoamérica. Ojo, también se le podría considerar, conceptos, ¿qué cosa? Como un prócer, porque dice, conceptos, que él intentó, ¿sí? Ayudar a la independencia de Hispanoamérica. Trató justamente de convencer, pues, a Gran Bretaña para que mande, pues, tropas, ejército, barcos. Ahora, esa obrita, jovencitos, adivina, jovencitos, ¿quién la va a leer? La va a leer Francisco de Miranda. Y gracias a esta obrita, Francisco de Miranda se convence por la independencia de Hispanoamérica, ¿no? De repente habrás escuchado orgullosos, pues, los venezolanos, oiga, si nosotros, pues, los venezolanos, sí que hemos hablado de la independencia, los hemos ayudado a su independencia. Ah, desde acá, venezolano, y de acá. ¿Sabes quién convenció a los venezolanos nosotros para hacer justamente su corriente libertadora? Esta ahorita. En otras palabras, un arequipeño los convence. Bien. Listo. Francisco de Miranda, jovencitos, ¿qué es lo que hace? Da una traducción en 1799, ¿ya? Pero la traducción, perdón, la edición en 1799, ¿sí? No creo que me lo entiendas acá. La edición la hace en 1799. ¿Qué había pasado, jovencitos? Resulta que Juan Pablo Vizcardo Guzmán muere en 1798 en Londres. Y ojo, tengan cuidado los chicos de ordinario, ¿ah? Porque alguna vez vino justamente una pregunta rebuscadísima sobre quién heredó las obras de Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Ojo, acá solamente tú sabes, ¿no? De repente que existió Carta a los Españoles Americanos, tiene como 5 o 6 obras más. Apología de los criollos, por ejemplo, una de ellas, ¿ah? Ensayos también tiene.
¿Listo? ¿Y quién hereda, jovencitos, la obra, pues, de Juan Pablo Vizcarra Guzmán? La hereda, jovencitos, un diplomático norteamericano llamado Rufus King. Rufus King. Y él, justamente, Rufus King, le entrega carta a los españoles americanos, ¿a quién? A Francisco de Miranda. Ahora, ¿qué hace Francisco de Miranda, jovencitos? Listo, la va a editar en 1792, o sea, prácticamente ve la luz esa obra. ¿En qué lengua está escrita Carta a los Españoles Americanos? Jovencitos, está en francés. Está en francés, correcto. ¿Sí? Oiga, pero ¿por qué tiene que estar en francés? ¿Por qué tiene que estar en francés? ¿Por qué no estuvo en castellano? Sí, él se le pasó el tiempo en Francia, en la Revolución Francesa y todo. ¿Por ahí? Aló, no te escuché muy bien, perdón, no te escuché muy bien. Repítelo, por favor. Apégate un poquito más al, al micro. Porque él estuvo influenciado por la Revolución Francesa mientras estaba ocurriendo todo eso. Sí, justamente él vivió pues en plena Revolución Francesa, número uno, pero recuerda, ¿de dónde dónde habían agarrado mayor fuerza las ideas liberales? En Francia. Ah, en Francia, correcto, muy bien. Listo, entonces por esa razón, Carta a los Españoles Mexicanos estaba pues en francés, listo, y en 1801, ahora sí, Francisco de Miranda la traduce, jovencitos, ¿sí? La obra, pues, de este precursor separatista. Ahora, otro de repente que mencionamos es José de la Ribagüera. Probablemente ustedes lo conocen, jovencitos, con el cargo que ocupó. ¿Cuál fue el cargo que ocupó? Presidente. Primer presidente. Ajá, el primer presidente. Pero recuerda que también José de la Ribagüera fue el que trató de convencer, pues, o mejor dicho, informaba a San Martín, ¿no? De la situación, cómo estaba, pues, el virreinato, cuando San Martín estaba, pues, en Chile, ¿ya? Listo. Aquí un pequeño error, la figura se ha traspuesto para acá. Ya, vamos a ver, continuamos. Vamos ahora con los próceres. Próceres, recuerda, los próceres son los que van a entregar la vida en consecución de su objetivo. Vamos a ver con Francisco Antonio de Sela. Francisco Antonio de Sela, jovencitos, estaba en Tacna, ¿ya? Era el que pesaba las monedas, ¿bien? El que pesaba las monedas, jovencitos. Y bueno, él creyó pues que como estaba haciendo carrera, ¿ya? Él tenía que ocupar el cargo, ¿no? Superior. ¿Pero qué pasó? Le quitaron reformas borbónicas, le quitaron el puesto y prácticamente se lo dan a ¿quién? A un español. Ahora, Francisco Antonio de Sela, jovencitos, se va a contactar ¿con quién? Con la Revolución Argentina de 1810. Jovencitos, ahora en este nuevo libro se pronuncia, les han quitado prácticamente lo que es las juntas de gobierno, ¿sí? O mejor dicho, no les han quitado, jovencitos. Estoy hablando de alteración, perdón. La Revolución de Argentina de 1810, jovencitos, recuerda que es la única que triunfa de las 7, ¿eh? La única que triunfa. Entonces, jovencitos, el objetivo va a ser lo siguiente, jovencitos. ¿Cuál va a ser el objetivo? Uno, distraer a Goyeneche. ¿Quién era Goyeneche? Era un militar realista, un arequipeño. Bien, su familia es la que prácticamente va a donar el terreno, pues, y el dinero para hacer el hospital Goyeneche. Entonces, ¿qué pasó con estos? Goyeneche estaba en el Alto Perú, y por el Alto Perú, ¿quién tenía que venir? Antonio González Valcárcel y Juan José Castelli. Pero Goyeneche prácticamente con esos los derrota. Ese mismo día que los derrota en la batalla de Huaqui, ese mismo día, Juancitos, se revela Francisco Antonio de Sela en Tacna, o sea, el 20 de junio de 1811. Ojo, ¿quiénes lo apoyan? ¿Quiénes apoyan a Juancitos? Lo apoya, por ejemplo, el cacique de Tacna, ¿bien? Toribio Ara y también Ramón Copaja, que es el cacique de Tarata. Ya, ahora, en el Perú, Jovencitos es considerado, obviamente, por parte de los criollos, como el primer levantamiento por la libertad. Lamentablemente, Jovencitos, los realistas lo van a derrotar a Jovencitos, bien, y debieron haberlo ejecutado, porque era lo que normalmente se hacía cuando te rebelabas contra la corona, te ejecutaba. Pero parece que su familia era pues poderosa, ya tenía muchas influencias, y prácticamente con estos el juicio se lo van a llevar a Lima. En Lima, ¿qué hicieron? Lo mandaron prácticamente preso al castillo de Chagres y muere, dijo Jovencitos, en 1822. Bueno, algunos libritos dicen, pues sí, murió el 28 de julio. No, pero no es así, murió en otra fecha. Muy bien, entonces Francisco Antonio Sela, Jovencitos, listo, prácticamente fracasa.
a sus caciques, a sus lugartenientes, simplemente con estos los ejecutaron. Bien, otro prócer que menciona el librito de Sepunza son los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. ¿De acuerdo? Ahora, resulta que los hermanos Angulo eran partidarios de la Constitución de ¿qué año? La Constitución de Cádiz, ¿ya? La Constitución de Cádiz, jovencitos, ¿listo? Muy bien, ¿qué pasó? Reclamaron puestos, ¿ya? Porque resulta, jovencitos, que José, por ejemplo, era militar, ¿ya? Mariano también era militar, Vicente creo que era agricultor, jovencitos, y Juan era un padrecito. Bien, ahora, ¿qué quisieron los hermanos? 3 hermanos, José, Mariano y Vicente, querían ocupar cargos dentro de la Real Audiencia, pues, ¿no? Pero ¿qué pasó, jovencitos? No los permitieron por la aplicación de las reformas borbónicas, jovencitos. Bien, entonces, ¿qué hicieron ellos, jovencitos? Rebelarse. Ojo, los metieron presos, ¿ah? Los metieron presos en 1813. Estuvieron presos y se rebelan, jovencitos, en agosto de 1814. Agosto. Muy bien, ahora, jovencitos, dice, en el Perú, los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua formaron la única junta de gobierno, pero en este caso era pues pseudo fidelista, o sea, estaban de favor del rey. ¿Ya? Es más, se dice pues que José, por ejemplo, José dice que va a ser el caudillo principal, mandó pues una carta, ¿ya? ¿A qué virrey, jovencitos? Al virrey, al más temible de todos. ¿Cuál es el virrey más temido en aquella época, 1815? ¿Quién? ¿Virrey Abascal? Correcto, Abascal, donde dice inicialmente, no, solamente estamos tratando justamente de satisfacer unas demandas, pero después el tipo se manda con todo. No, nos queremos separar. Bien, ahora el presidente de esta junta de gobierno, ¿quién va a ser? Mateo Pumacahua. Oiga, ¿pero qué está haciendo Mateo Pumacahua? ¿Cómo lo conocemos a Mateo Pumacahua? Ah, porque actuó inicialmente, jovencitos, bien, más en 1780, ya estamos hablando, jovencitos, prácticamente 35 años después, mira, 35 años después, jovencitos, Mateo Pumacahua, recuerda, inició, pues, ¿no? El apoyo, por ejemplo, de los españoles combatiendo a ¿quién? A Tupac Amaru II. Es un traidor. Sí, pero luego pues se cambió de bando, ¿no? Se cambió de bando, listo. El presidente entonces de la Junta de Gobierno pseudo-fidelista era Mateo Pumacahua, ¿ya? Ahora, ¿cómo se inicia esto cuando apresan a quienes? A los oidores de la audiencia de Cusco. Recuerda que después de la rebelión de Tupac Amaru, jovencitos, Tupac Amaru II, por las reformas borbónicas, crearon pues la Real Audiencia, ¿no? Lo que estaba exigiendo Tupac Amaru II. Y bueno, en este caso los atraparon. Ahora, la idea era proteger a la Junta de Gobierno de Mateo Pumacahua. Entonces van a plantear entonces 3 expediciones. Expediciones, por ejemplo, del Alto Perú. ¿Cuál era su función, jovencitos, del Alto Perú? Era prácticamente tratar de ayudar, ¿sí? ¿A quiénes? A los argentinos. Recuerden, jovencitos, que los argentinos vinieron, trataron de intervenir en el Perú 4 ocasiones, ¿ah? 1811, 1813, 1815 y 1820-21. Las 3 primeras fracasaron. Las 3 primeras bien fueron por el mismo lugar, Alto Perú. Y hemos visto hace un momento, jovencitos, bien, los argentinos que quisieron la distracción de Cela fracasan en la batalla de Huaqui porque son derrotados prácticamente por Goyeneche. La tercera, la de 1815, bien, está dirigida por José Rondó. Y ahí quien lo derrota, lo derrota la Pezuela. Bien, entonces ellos querían relacionarse con esa rebelión. ¿Ya? Entonces van a mandar una expedición al Alto Perú, dirigida por José Pinelo y el cura Ildefonso Muñecas. Pero, ¿qué pasó? Los va a derrotar el general Ramírez en la batalla de Chacataya. Huamanga, Ayacucho. ¿Quién dirige entonces? Manuel Hurtado de Mendoza, Gabriel Béjar, Mariano Angulo, Juancitos, y también van a recibir el apoyo de ¿quién? De los morochucos. ¿Quiénes eran los morochucos? Montoneros, que en la época de la independencia se van a destacar mucho, Juancitos, ¿ah? ¿Qué pasó? Lamentablemente, jovencitos. Ahora, vamos a dejar un ratito lo de Huamanga, ¿ya? Vamos a dejar un ratito lo de Huamanga, ¿ya? Y vamos ahora con lo de Arequipa. ¿Qué pasó, jovencitos? La función de la expedición de Arequipa era tratar de detener una posible llegada de las tropas virreinales por Mollendo. O sea, que una posible llegada por mar. Esa era su misión. Entonces, derrotan, por ejemplo, a una división, no era tan grande tampoco, bien, a los realistas en La Pacheta, el 9 de noviembre de 1814. Prácticamente toman la ciudad.
¿Listo? Pero sabiendo que ya están llegando los españoles, ¿qué hace entonces Pumacahua? Simplemente se dirige hacia la sierra en Humachiri. Pero en el trayecto, ¿no?, de Humachiri a Juancitos, prácticamente se va a sumar ¿quién? El famoso poeta regional conocido pues como Mariano Melgar. ¿Qué hizo Mateo Pumacahua con Mariano Melgar? ¿Lo va a nombrar qué? ¿Qué lo va a nombrar? Jefe de artillería. En el campo de batalla fue jefe de artillería. ¿Mm? A ver, los chicos de sociales. Auditor de guerra. Auditor de guerra. Auditor de guerra. ¿Por qué auditor de guerra? Porque recuerda que aparentemente, según más o menos nos dice, se fue pues a Lima a estudiar Derecho, pero nunca apareció pues su nombre pues en una casa de estudios, pues, ¿no? Listo. Oiga, ¿qué pasó con estos? Bien, van a ser derrotados ¿dónde? En Humachiri, el 11 de marzo de 1815. Al día siguiente, la costumbre era artilleros y soldados simplemente prácticamente fusilados en el campo de batalla, 12 de marzo de 1815. ¿Qué pasó con los hermanos Angulo? Fueron ejecutados en mayo de 1815. ¿Qué pasó con Mateo Pumacahua? Jovencitos, lo degollaron en la plaza de Sicuani. En abril, me parece, sí, abril de 1815, lo degollaron. Ella también estaba viejito, pues tenía 77 años también Mateo Pumacahua. Recuerda, jovencitos, que esta rebelión se va a dar, jovencitos, en la época del virrey, Abascal, correcto, el virrey Abascal. Bueno, ahí tenemos entonces, me había olvidado pues este mapita. Ya, Juancitos, no se olviden entonces, se hubieron 3 expediciones. ¿Quién vino, por ejemplo, a Arequipa? ¿Quién vino a Arequipa? Mateo Pumacahua. ¿Y quién lo acompaña? Mateo Vicente. Pumacahua. Vicente Angulo. Angulo, ¿ya? Listo. Aguamanga. ¿Quién va? Me había olvidado de contarte lo de Huamanga. Cuando se enteran, cuando se enteran los de Huamanga que, ¿cómo se llama? Perdón. Que había sido derrotado, por ejemplo, ¿cómo se llama Mateo Pumacahua, Juancitos, en Humachiri, ¿ya? Oiga, ya prácticamente se habían dado la derrota de Huamanga, con guante y matar. Pero a esos momentos le vamos a agregar la traición de Pucatoro, ¿ya? Era pues un lugarteniente que tenía justamente Manuel Hurtado de Mendoza, y Pucatoro lo mata y prácticamente entrega las tropas a los realistas. Traición de Pucatoro, así se llamaba. Muy bien. Fracasaron, recuerden, los próceres criollos, y entonces vamos a hablar de las corrientes libertadoras. Hace un momento, cuando hablamos de los factores, habíamos mencionado, jovencitos, que se habían formado burguesías muy fuertes, tanto en Argentina como en Venezuela. ¿A raíz de qué? A raíz de las reformas borbónicas. Bien, ¿qué pasó, jovencitos? Que con las reformas borbónicas habían permitido la creación de más de 20 puertos. Ya el asunto era, pues, pensaron, ¿no? Bueno, los dirigentes de la Casa Borbónica pensaron, pues, ya vamos a dinamizar la economía y vamos a cobrar más impuestos. ¿Ya? Listo. Pero ¿qué pasó? Recuerda, entonces, que también estaba metiéndose ¿quién? Gran Bretaña con su navío de registro, con su navío de permiso. Entonces, ¿qué pasó? Económicamente, jovencitos, estas reformas borbónicas prácticamente van a beneficiar a todos los puertitos que se crearon prácticamente, ¿dónde? En el Océano Atlántico, ¿ya? Todos los puertitos del Océano Atlántico. ¿Y a quién dejaron olvidado en el Océano Pacífico? ¿A quién? ¿A qué puerto? ¿A nosotros? El Callao. Al Callao. Pues. Bien, al Callao. Entonces, vas a entender, jovencitos, muchas cosas, como por ejemplo cuando, ¿por qué, por ejemplo, acá en el Perú no había pues una burguesía fuerte? ¿Ya? Entonces, prácticamente las familias más importantes como estos de aquí del Perú dependían económica y políticamente de España, pero en Venezuela y Argentina, económicamente, ¿de quién dependían? Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Y políticamente
políticamente, ¿de quién dependían? De la corona española. De España, de España, de España. Muy bien, listo. Ahora, bien, entonces las corrientes libertadoras, jovencitos, listo, y vamos a hablar, jovencitos, de San Martín. A ver, déjame ver por aquí un ratito. Ya. A ver, vamos a ver por acá lo siguiente. A ver, un poquito primero de la biografía rápidamente de San Martín, ¿ya? Nació en Yapeyú, provincia de Misiones, bien, y se lo van a llevar sus padres más o menos a la edad de los 7 años. A los 12, San Martín prácticamente, como nosotros, va a ver, a entrar a la Escuela de Cadetes de Murcia. O sea, prácticamente San Martín era militar de carrera. Ya, era militar de carrera. Listo. ¿Qué pasó, jovencitos? Él fue testigo, ¿ya? Y prácticamente peleó contra Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Él peleó contra Napoleón Bonaparte, jovencitos. Estuvo presente pues en la guerra, ¿no?, que hicieron los españoles contra los franceses, ¿no?, ante la invasión de Napoleón Bonaparte. ¿Qué pasó, jovencitos, luego? ¿Qué ocurrió? Bueno, resulta, jovencitos, que un militar escocés lo convence y se va a Gran Bretaña, ¿bien? Y se queda un año, ¿ya? Se queda un año. Y resulta, jovencitos, que cuando formó parte de una logia masónica, ¿ya? Una logia masónica, jovencitos, ¿listo? Y, ojo, esa logia masónica en Gran Bretaña les lava el cerebro. ¿Qué pasaba? Gran Bretaña, como te dije, quería intervenir, quería abrir mercados, ¿no? Y estaba tratando justamente de, como quien dice, ir por lo bajo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba llevando a Gran Bretaña a personas que pudiesen influir en las sociedades, como nosotros, de Sudamérica. San Martín era uno de ellos. Y ahora, cuando regresa a Argentina, bien, prácticamente Juancitos funda una logia en Argentina. ¿Y cómo se llama la logia, Juancitos? La logia Lautaro, una logia masónica. Repito, logia masónica. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasó? Los argentinos no confiaron en él. Él se prestó, dijo, yo sabe qué, yo me pongo al servicio de la independencia. No confiaba en él porque incluso, imagínate, desde pequeño estuve en España, tenía pues el dejo español y como que desconfiaba, ¿no? Joder, pues ya. Bueno, ¿qué pasó? Gracias a San Martín, jovencitos, en 1816 prácticamente se sella la independencia de Argentina con la batalla de San Lorenzo. ¿Qué pasó con estos? La experiencia de San Martín en las guerras napoleónicas va a permitir incluso que aquí en Sudamérica se cree prácticamente digamos, un grupo militar conocido pues como granaderos a caballo. Esa experiencia que él tuvo fue importante y con eso, repito, ayudó a sellar la independencia de Argentina en 1816. ¿Cómo se llama la batalla? San Lorenzo. San Lorenzo. Lorenzo. Muy bien. Ahora, lo van a nombrar gobernador entrenar prácticamente una tropa, ¿ya? Pero usted pues que Argentina no está en buenas condiciones económicas. Bueno, el Río de la Plata se le conocía todavía, ¿no? Las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y entonces, incluso su esposa, a no ser pues, San Martín creo que tenía 33, 34 añitos más o menos cuando llega a Argentina. Y bueno, se casa pues con una chibolita, pollita, 13 años, 14 años te habrá tenido su esposa. Ya, bueno. ¿Qué vas a decir? Pedófilo, San Martín. Pedófilo. La otra era gerontofílica. Bueno, el asunto de estos es que la chica lo apoya, ¿ya? Lo apoya porque había que darle comer pues esos soldados, había que conseguir armas, uniformes, botas, etc. Y la chica lo ayudó. Bien. Una vez que ya tenía listo prácticamente al ejército libertador, jovencitos, ¿qué es lo que hace? Plantea, ¿sí? Primero lo siguiente, el análisis. Los argentinos, recuerda, ya habían intentado ir por el Alto Perú, no, pero fueron derrotados. Ahora, no te he contado, jovencitos, y esto también para nivel de todos, jovencitos. La intervención de los argentinos, ojo, aparte de que tienen que asegurar su independencia, es también por otra situación. Ellos quieren apoderarse del Alto Perú.
El hecho de que los españoles los hayan derrotado 3 veces hace que el Alto Perú simplemente se confirme, ¿sí?, para el virreinato del Perú. Bien, ojo, ya está. Bueno, empieza entonces las 3 derrotas, 1811, 1813, 1815. Entonces determina San Martín que con este ejército que ha creado tiene que cruzar los Andes por los Pasos, Patos y Uspallata y logra prácticamente entrar a Chile. En Chile, ¿con quién se va a relacionar, jovencitos? En Chile se va a relacionar con Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins. Muy bien, listo. Ahora, en Chile, jovencitos, van a darse 3 batallas. 3 batallas. Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Y San Martín es derrotado en una de ellas. Osorio lo derrota, por ejemplo, en la batalla de Cancha Rayada. Atacaron de noche a su ejército, lo destrozaron prácticamente. Bien, listo, estamos hablando de 1817 inclusive. Muy bien, en 1818 se da prácticamente, como decimos, la batalla de Maipú, y con esto prácticamente se sella la independencia de Chile. ¿Y quién es, conocidos? El director de Chile es Bernardo O'Higgins. Ahora, los comerciantes de Valparaíso van a apoyar, conocidos, al Ejército Libertador de San Martín, porque los de Argentina ya están mal, están en crisis económica, están en problemas políticos y dijeron prácticamente, ¿sabes qué, San Martín? No te podemos apoyar. Quienes van a apoyar, conocidos, para que San Martín llegue al Perú van a ser los chilenos. Pero también los chilenos tienen otra intención. ¿Y cuál es su intención? Valparaíso no puede crecer porque tiene la competencia del puerto principal del virreinato peruano. ¿Cuál es? Callao. El Callao. Entonces, ¿qué quieren los de Valparaíso? Quieren bloquear el puerto del Callao. Entonces, antes de que San Martín venga al Perú, conocidos, ¿qué han hecho? Han contratado a un marino británico. ¿Recuerda? Gran Bretaña. ¿Y cómo se llama? Sir Alexander Thomas Cochrane. ¿Ya? Sir Alexander Thomas Cochrane. ¿Qué hace con estos Thomas Cochrane o Lord Cochrane, como ustedes lo conocen con estos? Y recuerda que es el nombre, pues, del barquito de los chilenos que nos van a enfrentar, pues, en el del Pacífico. No, la que quiere cortarse la señal, creo. ¿Se escucha, jovencitos? Sí, hace rato. Sí. Ok, listo, muy bien. Entonces, jovencitos, ¿qué hace Thomas Cochrane? Listo, va a tener 2 expediciones, una en 1819, otra en 1820. ¿Cuál es la idea, jovencitos, en estas 2 expediciones? Bloquear el Callao. No solamente bloquear el Callao, sino capturar a las naves españolas para prácticamente dejarle el camino libre, o mejor dicho, en este caso, el mar libre a San Martín. Bien, captura entonces, jovencitos, y prácticamente va a llegar, dice, ¿hasta dónde? Hasta Pativilca va a llegar, o sea, en el norte. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué pasó, jovencitos? 1820, 20 de agosto, San Martín sale prácticamente de Chile, ¿bien? Y está llegando, jovencitos, en septiembre, ¿bien? Prácticamente, como estos, ¿cuántos? Unos 17 días, 18 días más o menos de viaje en el mar. ¿Ya? Ahora, ¿dónde desembarca, jovencitos? ¿Dónde desembarca? Desembarca en Ica, ¿no? Entre Pisco y Paracas, ¿ya? Desembarca. Y prácticamente, jovencitos, dice que va a establecer su cuartel en Pisco, y en Pisco, recuerda, también va a establecer la primera bandera y el primero decreto de libertad. Ahora, ¿qué pasó, jovencitos? Va a haber una entrevista, ¿bien? Va a haber una entrevista. Bueno, en realidad, jovencitos, no va a ser directamente San Martín, sino sus allegados. Los allegados de San Martín se van a entrevistar con los allegados del virrey. ¿Qué virrey está en ese momento, jovencitos? Ya no está Abascal, ahora está La Pezuela. Y dentro de esos allegados del virrey La Pezuela está el secretario del virrey La Pezuela. ¿Quién crees que es? Hipólito Unanue. Hipólito Unanue. Hipólito Unanue fue secretario de 3 virreyes, por si acaso. Ya, muy bien. Escúchame, ¿qué pasó? Que no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Bien, recuerda, ¿cómo se llama esta conferencia? Conferencia de Miraflores. Conferencia de Miraflores. Escúchame bien, conferencia de Miraflores. ¿Listo? Ok, octubre 1820. Ahora, ¿cuál fue el único acuerdo de la conferencia de Miraflores? Muy bien, ¿saben qué? Vamos a tener un armisticio de 10 días.
¿Qué resulta? Que desde que desembarca con estos San Martín en Paracas, ojo, han tenido choques, no batallas en sí, sino choques, ¿no? Tiroteos, ¿no? Con pequeños regimientos españoles, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó, jovencitos? Una vez que termina el armisticio, ahora sí, vamos por acá. ¿Qué es lo que hace entonces San Martín? Ordena, por ejemplo, a uno de sus generales, Álvarez de Arenales, para que vaya a una campaña por la Sierra Central. ¿Y cuál es su objetivo? Levantar prácticamente, como todos, ¿sí?, a los pueblos en contra de los españoles. Álvarez de Arenales, jovencitos, va a tener en el mes de diciembre, va a tener, por ejemplo, un enfrentamiento, una batalla, ¿contra quién? Contra uno de los generales españoles, O'Reilly, y lo derrota en la batalla del Cerro de Pasco, 6 de diciembre de 1820. Ahora, mientras Álvarez de Arenales, jovencitos, está subiendo, pues, ¿no?, la sierra, ¿ya? ¿Qué hace entonces? Tomás Cochrane, jovencitos, lo traslada. ¿A dónde? Al norte. ¿Y se va a dónde? A Guaura. En Guaura va a establecer, jovencitos, su segundo cuartel. ¿Ya? Ahora, jovencitos, ¿qué pasó luego, jovencitos? En ese lapso de tiempo, cuando ya está en Guaura, estamos hablando del mes de noviembre aproximadamente, jovencitos, noviembre de 1820, el mejor batallón que tenían los realistas, el Numancia, se pasa de bando al bando patriota. Oiga, ¿y quiénes fueron los responsables, jovencitos, de que de este batallón Numancia se pase prácticamente al bando patriota? Adivina, mujeres. Mujeres. Y lo peor todavía, una promesa de amor todavía. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Te lo cuento, te lo cuento. Siempre influyendo, brother. Chicos, me voy a volver, creo, el narrador de cuentos. En vez de historia, vamos a hacer cuentos, creo. Dice Hans que el jefe del Numancia, no recuerdo muy bien el apellido, estaba enamorando a una muchacha limeña, 90, 60, revienta, ¿ya? Y bueno, y por más que insistía, la muchacha, pues, nones, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En que quería comerse su florcita. Ya te imaginas que estoy hablando, ¿verdad? Que no. No, de repente, pues, no sé, algunas chicas, no sé. Sí, sí, eso, sí, como si fuera que... Bueno, entonces, ante tanta insistencia, la chica empieza, dice, a trabajar justamente como espía, ¿ya? Y resulta que quiere sacar provecho, pues, de la situación, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Te voy a entregar mi florcita, le dice así, ¿no? Te voy a entregar mi florcita, o sea, ya matrimonio, listos, me voy a entregar en matrimonio, siempre y cuando tu batallón se pase al bando patriota. Dicho y hecho. Todito el batallón se fue para San Martín. Esto ocurrió en 1820. Mes de diciembre, 1820, con estos meses de diciembre de 1820, se van a declarar las primeras independencias en el Perú, pero no en Lima, sino en el norte. Trujillo, Piura, Lambayeque, listo, declararon prácticamente su independencia. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar en Lima, jovencitos? ¿Qué va a pasar en Lima? En Lima está, jovencitos, ya tenemos, jovencitos, a un nuevo virrey. ¿Qué ha pasado con la Pezuela? Resulta que la Pezuela, ya, ¿te acuerdas hace un momento te dije, jovencitos, cuándo se vuelve a reactivar la Constitución de 1812, sí, la gaditana? ¿Te acuerdas? Correcto, 1820, ¿te acuerdas, verdad? Listo, ¿qué pasó? En España nos iban a mandar prácticamente con estos un gran ejército español, ¿no? Para que derrote, pues, a las corrientes libertadoras. ¿Ya? ¿Cómo se llama el que se rebela? Rafael del Riego. Rafael del Riego. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, a raíz de que gana Rafael del Riego y hace reafirmar nuevamente la Constitución de 1812, la corona española le manda a Pezuela, ¿sí? Le manda, ¿sabes qué? La Pezuela, no te enfrentes a San Martín. Entrevístate.
entrevístate con él. Por eso viene lo de la conferencia de Miraflores. Ahora, cansados como estos los demás militares españoles de la pasividad de la Pezuela, ¿qué pasó? Le dan golpe de Estado. ¿Cómo se llama ese golpe de Estado? Diego, Fernando, en donde se bajan a la Pezuela y la Serna va a ser el nuevo virrey. ¿Asnapuquio? Correcto, el motín de Asnapuquio y el nuevo virrey es la Serna. Recuerda, motín de Asnapuquio, el nuevo virrey es la Pezuela. Ahora, pensando ya pues con la Pezuela, ya nos vamos a enfrentar pues contra los patriotas, como dicen los mexicanos, nos vamos a agarrar a vergazos. Resulta que la Pezuela tiene que conversar con San Martín. ¿Y en dónde se van a conversar con los? En la conferencia de Punchauca, ya en el mes de abril, 1821. Punchauca. Ahora, es ahí, jovencitos, donde se van a entrevistar de manera personal. Y resulta que los dos se habían conocido de antes. ¿De dónde se habían conocido? De un par de chelas, seguro. Tú dirás, ¿no? O sea, como dice Diego, seguro que estaban buscando un par de ositas, seguro, ¿no? Como dice Diego. No, muchacho. Resulta que los dos habían participado en las guerras contra Napoleón Bonaparte. Tenían experiencia militar. Entonces, se conocen pues dos militares. Ya fue como, ¿no? Un par de chelas y conversamos por aquí y por allá. Ahora, cuando se pasan a lo serio, ¿a qué has venido? Vengo por la libertad de los peruanos. Pero los peruanos son libres. Oye, pero si no son libres, están bajo el dominio de la corona española. Sí, son libres, le dice. ¿Te acuerdas la Constitución de 1812? Sí. Supuestamente los peruanos éramos iguales que los españoles. Y teníamos los mismos derechos, y teníamos las mismas libertades. Bien. Pero dice, muy bien, ¿saben qué? Vamos a independizar, dice San Martín a la Serna. Bien. ¿Y qué forma de gobierno quiero establecer? Quiero establecer una monarquía constitucional. Es justamente en esta asamblea donde se da a conocer por primera vez el plan político de San Martín. Convertir al Perú ¿en qué? En una monarquía constitucional. Pero, profesor, ¿pero por qué quiere una monarquía constitucional? Porque él ha visto lo que ha pasado en Argentina y también lo que ha pasado en Chile. Dicen, no están acostumbrados a tener un gobierno del tipo liberal. Mejor término medio. Y le dijo a la Serna, ¿sabes qué? La Serna, tú te vas a encargar de esta monarquía constitucional, esta monarquía constitucional, mientras mandamos a Europa a una comisión para que busque entre las diferentes dinastías, la dinastía española, la dinastía francesa, la dinastía británica, la dinastía prusiana, la dinastía rusa, un príncipe que esté dispuesto a venir al Perú. Y la Serna que le dijo, déjamelo pensar, Charlito, unos días dame, te doy la respuesta. La Serna nunca le dio la respuesta. Bien, eso fue abril. Conferencia de Punchauca. Luego, ¿qué pasó con estos? El 6 de julio de 1821, la Serna abandona Lima. Oiga, ¿pero por qué abandona Lima? Por lo siguiente, nadie puede escapar por el Callao porque está prácticamente bloqueado por Cochrane. Nadie puede irse hacia el norte, ¿sí? Con el miedo prácticamente de que te vas a chocar con el ejército libertador. No se pueden ir al centro porque prácticamente del centro, ¿quién está bajando? Está bajando Álvarez de Arenales. Sí. Y aparte de eso, están los montoneros. Y los montoneros le tienen una cólera, le tienen unas ganas, pues, a los limeñitos. Se los quieren comer vivos. Y están bloqueando prácticamente, como citos, ¿sí? El envío de alimentos, por ejemplo. ¿Qué opción tiene prácticamente la Serna? Se va prácticamente, como citos, hacia el sur, con dirección a Cusco. Día 6. Ahora, hay algunos libros que no se ponen de acuerdo en cuándo entra San Martín a Lima. Algunos dicen el 10, otros ya dicen el 12, ¿ya? Lo curioso, jovencitos, es que la gente, pues, digamos, la mala prensa, ¿no? Imagínate el día de hoy la prensa, ¿no? Todo el cargamontón que le han hecho, pues, a los candidatos, incluyendo a Pedro Castillo, todas las mentiras. Imagínate lo que dejan los españoles, ¿no? Tengan cuidado que las tropas de San Martín son malas, las van a violar a las chicas. La gente pensaba lo peor. Pero nadie se imaginaba que así a lo macho, San Martín entrara prácticamente solito con su lugarteniente a la ciudad de Lima.
Oye, ese es San Martín, y estaba pues el tipo en su caballo. Oye, y nada, pues la gente ya, ¿qué ha pasado, no? El día 15, el día 15 reúne un cabildo abierto, ¿bien?, a las personas más importantes de Lima y les ofrece proteger sus familias, les ofrece proteger sus bienes, les ofrece respetar sus derechos, sus casas, sus familiares, todo, a cambio de que firmen la Declaración de Independencia. Ahora, si no querían firmar, simplemente él regresaba a Huaura y dejaba que los montoneros, suáncate, ataquen Lima. ¿Qué crees que hacen las principales familias de Lima de aquella ocasión? ¿Aceptan? Claro, pues entonces firman la Declaración de Independencia. Bien, ojo, vino alguna vez pregunta de examen. Bien, ¿quién fue el amanuense, o sea, el que escribió la Declaración de Independencia? Y es un nombre conocido en la política nacional, ¿verdad? Solamente para que lo relaciones. Manuel Pérez de Tudela. Manuel Pérez de Tudela. Correcto, Manuel Pérez de Tudela. Manuel Pérez de Tudela. He reconocido una voz viejita de antaño en sociales. Jenny, ¿serás de casualidad tú? ¿No? Me parece que conocí esa voz. No, pero Bueno. sí está en sociales uno la Jenny. ¿Ha regresado? Sí, ya va a regresar como perro a ver el tío. Volvió por usted, profe. Volvió por ¿Qué? usted. Ay, ¿qué hacer? Claro, No, sí, se ha ido con cólera conmigo. Bueno, ya habrá motivo de conversar con ella. Ya, ok. Listo. Entonces, conflictos, el día 21, el día, perdón, sí, 28, perdón, se está proclamando la independencia. Bien. Ahora, cuando se proclama la independencia, bien, 28 de julio de 1821, ¿ya se ha completado la independencia en el Perú? no. No se ha completado No. la independencia. No se ha completado. ¿Dónde están los españoles concentrados? Lima. Cusco. Están en el sur, ¿sí? Están en el sur, en el Cusco. Están en el sur. Bien. Entonces, como los peruanos no tenemos nada, porque prácticamente lo han dejado en cero todos los españoles, bien, imagínate pues a San Martín tratar de crear pues un país de la nada, de la nada. Ahora, un gran chasco que se lleva San Martín, jovencitos, va a ser, pues, ¿no?, de las cartas que le da, pues, Ribagüero. Decía, venga usted, ¿no?, inmediatamente los pueblos del Perú se van a plegar a la independencia, que esto, que el otro. San Martín estaba convencido, pero cuando llega al Perú, oiga, es un balde de agua fría, baldazo de agua fría. La gente no está muy convencida y obviamente creo que ya te has dado cuenta con estos porque por las situaciones históricas, económicas y políticas que tenía el Perú. Recuerda, como te dije hace un momento, ¿no? Aquí no había burguesía. Las principales familias dependían económica y políticamente de España. No así pues en las burguesías, por ejemplo, de Argentina y de Venezuela, donde la situación era pues mucho más dinámica, bien por la llegada pues de la producción británica, por ejemplo. Bueno, el asunto es, jovencito, lo siguiente. Como no hay nada, entonces, ¿qué le dicen los principales? ¿Sabes qué? Gobiérnanos tú, pues. Ya, gobiérnanos. Entonces, el gobierno de San Martín, ¿cómo se le conoce? Como el protectorado. Ya, el protectorado. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar, jovencitos? Bueno, vamos a buscar entonces, jovencitos, cómo nos organizamos en el aspecto económico, administrativo, social y cultural. Ahora, en el caso económico, jovencitos, recuerda, no teníamos absolutamente nada de ingresos. Y se van a crear 3 ministerios. Como no había terminado la guerra de independencia con los españoles, se va a crear, ¿qué cosa? Un ministerio de guerra. Como se tenían que establecer finanzas para un nuevo país, un ministerio de Hacienda. Como nos tenían que reconocer como nuevo país, un ministerio de Relaciones Exteriores. Bien. Ahora, ¿dónde vamos a poder encontrar, por ejemplo, el aspecto más importante? Depende del aspecto social.
¿Ya? Bien, se establece, jovencitos, ¿sí? un estatuto provisorio que va a servir una especie de una constitución previa, ¿no? Un reglamento, bien, mientras estaban tratando, se va a tratar de organizar absolutamente todo. Bien, jovencitos, ¿qué es lo más importante en el aspecto social? Por ejemplo, cuando decreta libertad de esclavos. Libertad de esclavos, pero ¿qué tipo de libertad de esclavos? Aquellos que nacían después del 28 de julio de 1821. O sea, imagínate, ¿no? El hijito que nacía pues, después del 28 de julio era libre. Oiga, pero el papá y la mamá, no, todavía eran esclavos. Y recuerda, juntos, que en este proceso del desarrollo prácticamente ya de la historia de Perú, ¿quién libera totalmente a los esclavos? Ramón Castillo. Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla en la época de la prosperidad falaz todavía. Se va a abolir el tributo indígena y la mitad, aunque, ojo, ¿cuál era la idea? La idea era, pues, no provocar la intervención, pues, de la población indígena en contra de los españoles. Esto prácticamente, como estos, deja sin recursos económicos a un Estado, recuerda, jovencitos. ¿Ya? En el aspecto cultural, jovencitos, ¿qué es lo que se hizo? Se establece, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, ¿correcto? Se establece, pues, el concurso con el cual se establece el himno nacional, la bandera nacional, jovencitos. De repente, entre las cosas más importantes. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar, jovencitos, en lo que es el protectorado? Bien, no se había terminado, jovencitos, la independencia. Y ojo, a San Martín lo derrotan en el Perú. ¿Aló? ¿Aló? Sí, profesor. Aquí estamos, profe. Ahí estamos, sino que está que ya. A ver, espérate, voy a ver mi batería, porque estoy tomando el internet de mi celular. A ver, ya, voy a cerrar esto. Sí, está bien todavía. 54. Ya, perfecto. Uy. Cierra YouTube azul, profe. Aquí, tengo que cerrar. Ok, tengo que cerrar. Ok. Profe. Ya, dímelo. Cierro todas las páginas, profe. Sí, justamente Ya el YouTube naranja, así, esas páginas. Cositas calientes. Ya, chicos, muy bien. Oiga, no me han dicho cuál es la derrota. A ver, los chicos de sociales. ¿Cuál es la derrota de San Martín en Perú? Sociales. ¡Yuhu! Sociales. Donde prácticamente le deshacen el ejército a San Martín. Desastre de la Macacona. Recuerda, desastre de la Macacona. Bien. Entonces, en vista de esa situación, jovencitos, bien, va a crear, por ejemplo, el primer batallón peruano, la legión peruana, el primer batallón. ¿Ya? Pero era insuficiente, pues, como te dije, aquí San Martín se da cuenta, pues, de que la población realmente no está apoyando, necesita más efectivos. Y resulta que también para esa época a Bolívar lo derrotan, ¿no? A su lugarteniente, Antonio José Sucre, lo derrotan prácticamente en el Ecuador, ¿bien? Pichigua, se llama la batalla de Pichigua. Lo derrotan y Antonio José Sucre le pide ayuda a San Martín y San Martín le manda a Andrés de Santa Cruz con 1.600 hombres. Ya, ahora, San Martín quiere ayuda ahora. Entonces, ¿qué se va? 26-27 de julio de 1822 se va a Guayaquil, ¿ya? A raíz justamente del apoyo que ya le ha enviado, entonces se va a dar pues la victoria en la batalla de Pichincha y con eso prácticamente Bolívar libera el Ecuador. Pero ojo, esa batalla de Pichincha, el resultado de la batalla de Pichincha va en contra del Perú. ¿Por qué va en contra del Perú, jovencitos? Porque resulta que le van a quitar territorios al Perú, justamente Guayaquil. ¿Ya? Ahora, llegan, se conversan los dos jovencitos y bueno, ¿qué dicen? Primero, van a chocar. ¿Van a chocar en qué sentido? En la exposición de las ideas políticas. ¿Qué forma de gobierno quería tener San Martín? Monarquía constitucional. Correcto, monarquía constitucional. ¿Y qué tipo de gobierno quería tener Bolívar? Republicano. Correcto, quería tener una república. Ya chocaron, ya, listo. Insalvable. La cuestión de Guayaquil. Ya, a ver, jovencitos. Bueno, me imagino que los sociales también han tratado esta partecita. ¿Cuáles son los principios territoriales con los cuales se van a regir los países en su nacimiento como repúblicas?
Respuesta. Principio de Multiposidetis multiposidetis. y la libre determinación de los pueblos. Ah, listo. Esa voz que me es conocida. Gustavo, ¿serás tú? No. ¿No? ¿No es Gustavo? Es Percy, profe. Es Percy. Percy Cayocondo, seguro. ¿Percy? Nada, profe. ¿Otro Percy? Uy, Dios mío. Se Estoy mal enojaba, el día profe. de hoy. Se enojaba. Ay, perdón. Están seguros en sus días, seguro. Pues sus días se enojan. Usen nosotros, ¿ah? Esa es buena. Pues sí, Marro, profesor rojo. Allá. Ya, muy bien. Vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, exposición de ideas políticas, no se ponen de acuerdo. Número 2, Guayaquil. Recuerda, Guayaquil, ¿a quién le pertenecía? Decía Perú, pero sí todo. Le pertenecía a Perú. Pero por derecho de guerra, como si todos, prácticamente Guayaquil se la quitan al Perú. ¿Bien? ¿Quién? Lo quitó Bolívar. Ya. Ahora, tercera situación. Ya. Ayuda al Perú. Ya pues, Bolívar, venga a ayudarnos un ratito, pues, al Perú. Y el otro que dice, no, si quieres ayuda, solamente tengo 1.400 hombres, ¿ah? Eso nomás. No, pues no es suficiente. Pues, ¿sabes qué? Me pongo a tu espada. Me pongo bajo tu espada. Y el otro dijo, no, pues es imposible, usted pues es un libertador, ¿cómo se va a poner así? No. Simplemente la conferencia de Guayaquil fue un fracaso. Bien, fue un fracaso. Bien, regresa al Perú, jovencitos, y en el mes de septiembre de 1822, jovencitos, ¿qué hace San Martín? San Martín, jovencitos, prácticamente va a dejar establecido el primer Congreso Constituyente del Perú. Bien, primer Congreso Constituyente del Perú. Listo. ¿Cuál era la misión del primer Congreso Constituyente del Perú? crear una constitución. Bueno, primero, antes que ve la Constitución, tenían que establecer la organización del Estado peruano. Número 1. Número 2, como dijo ya la señorita, la Constitución. Y en esa Constitución, el Congreso tendría que elegir qué forma de gobierno tendría para el Perú. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? La idea de San Martín, la idea de la monarquía constitucional prácticamente fracasa. Y fracasa estrepitosamente, jovencitos. ¿Por qué, jovencitos? Por dos razones. La primera, resulta que San Martín, en esta época del protectorado, creó una institución llamada la Sociedad Patriótica, que estaba a cargo de un negrito llamado Bernardo Monteagudo. Oiga, la gente de Lima era más racista y encima este Bernardo Monteagudo era pues más liso y más creído, que lo terminan matando. ¿Ya? Entonces, prácticamente, jovencitos, y ojo, eso es en el choque de ideas. O sea, la Sociedad Patriótica fue creada para poder exponer, ¿no?, los beneficios que tendría justamente una monarquía constitucional. Pero ¿quiénes le hacen la bronca a San Martín? O sea, ¿quiénes se ponen pues de pecho a pecho, como el que dice, a ver, yo defiendo las ideas liberales y tú las de la monarquía constitucional? Luna Pizarro, Toribio Rodríguez de Mendoza, Faustino Sánchez Carrión. Alguna vez, recuerdo que hace como 20 años atrás, jovencitos, preguntaron sobre uno de estos diarios que era prácticamente el órgano difusor de las ideas liberales. Ya no hablamos del mercado peruano, del Mercurio peruano. El diario, jovencitos, era conocido como la Abeja Republicana. Repito, el diario, la Abeja Republicana. ¿Ya? Bueno, pues son tantos, jovencitos, que prácticamente nadie en el Perú quería, no, la idea pues de San Martín, la monarquía constitucional. Entonces triunfa el republicanismo. Bien, triunfa el republicanismo. Luna Pizarro, Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Ya? ¿Dónde se instala el primer Congreso Constituyente? ¿Aló? En la capilla de San Marcos. En la capilla de San Marcos. Muy bien. Ahora, una vez instalado el Congreso, ¿qué dice San Martín? ¿Qué crees que dice San Martín? ¿Te recuerdas de ese meme que dice, me voy por la puerta trasera y nunca más regresaré? Qué lindo se fue. Así no es, profe.
Es algo para que te acuerdes, pues, muchacho. Jamás. Ok, a ver, ya te acuerdas. Entonces, San Martín entregó el poder y simplemente se fue. Bien, ahora, ¿qué hizo el primer Congreso Constituyente? Nombró a la Junta Gubernativa, o sea, a la Junta que nos debería liderar, ¿no? En este caso, no sé de repente si, a ver, chicos de ordinario, cuando hicimos el tema, por ejemplo, de el inicio de la República, bien, te dije que habían dos tipos de políticos, conservadores y liberales. Conservadores y liberales. Los conservadores que querían que el presidente tenga más poder que el poder legislativo, o sea, que el presidente tenga más poder que el Congreso. Y los liberales querían al revés, que el poder legislativo tenga más poder que el poder ejecutivo. En este caso, cuando el Congreso está nombrando la Junta Gubernativa, ¿quién está ganando? Liberales. Correcto, los liberales. Jovencitos, Junta Gubernativa ha sido pregunta hace como 13, 14 años atrás. ¿Quiénes formaban parte de la Junta Gubernativa? ¿Sí? Lamar, Manuel Salazar Baquíjano y Felipe Antonio Alvarado. Ya, era un peruano, bueno, lo ponen de esta manera, un peruano, un argentino y un ecuatoriano, dice. Oiga, pero en ese momento, cuando sale la Junta Gubernativa, resulta que todavía no existía Ecuador. Ecuador recién aparece en 1830 en la muerte de Simón Bolívar. ¿Ya? Entonces, ya pues son como cachacientos, pero también como que engañan. Entonces ya sabes la situación con Lamar. Ya, muy bien. ¿Qué tenía que hacer la Junta Gubernativa con nosotros? Tenía que llevar a cabo el plan que había dejado San Martín. ¿Ya? ¿Y cuál es el plan, jovencitos, que había dejado San Martín? La campaña a puertos intermedios. Campaña a puertos intermedios. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se explicaba la campaña a puertos intermedios? La siguiente situación. De Lima, jovencitos, de Lima, iba a atacar un ejército, recuerda, sobre el Cusco, ¿ya? ¿Listo? Por acá iba a venir. Y otro ejército se iba a sumar prácticamente por el mar, ¿no? Por la costa. Entonces iba prácticamente a atacar entre Hilo y Arica, ¿ya? Y otro ejército, en este caso que se tendrían que haber puesto con los argentinos, para que atacaran simplemente por el Alto Perú. Y con eso pensaban, sí, ya, con esto los aniquilamos. Pero ¿qué resulta, jovencitos? ¿Qué resulta? Que la primera expedición a puertos intermedios prácticamente es un fracaso. ¿Por qué? Porque tienen dos derrotas. Torata y Moquegua. Torata y Moquegua. A raíz, jovencitos, ¿sí? De la derrota en la primera campaña a puertos intermedios, se da el primer golpe de Estado. Primer golpe de Estado. ¿Cómo se llama el primer golpe de Estado? Bien, el motín de Balconcillo. Bien. ¿Y quién lidera este motín de Balconcillo? El que después va a ser presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, ¿qué hace? Presiona al Congreso. ¿Ya? Presiona al Congreso. Y simplemente, ¿qué hace el Congreso? Simplemente dice, ¿saben qué, señores de la Junta Gubernativa? Hasta acá nomás. Ahora, ¿qué quiere Andrés de Santa Cruz? O sea, ¿qué quieren los oficiales del ejército? Quieren que el mando lo tenga una persona que sea allegada a ellos. ¿Y a quién van a nombrar entonces como primer presidente del Perú? ¿A quién? ¿A quién, jovencitos? A Ribagüero. ¿Listo? Bueno. Van a Ribagüero, ¿ya? El mismo, pues, que estaba convenciendo, ¿ya? Estaba convenciendo, pues, a Martín desde el inicio. Listo, muy bien. Ahora, entonces, ahora ya sabemos entonces por qué se le llama el primer presidente del Perú, pero ojo, no te vas a confundir, jovencitos, y recuerda también cuando un comentario que hicimos, jovencitos, cuando hicimos ese tema, pues, del caudillismo, ¿bien? Y hablamos, pues, del primer presidente constitucional del Perú. ¿Quién fue el primer presidente constitucional del Perú? Simón. Lamar, correcto, Lamar, correcto. Ahora, en el caso de Lamar, ¿quién lo nombró presidente? Lo nombró el Congreso. Otra vez los liberales ganaban. Bien, pero en este caso no, jovencitos. Se quería tener pues a un presidente fuerte, ¿no? Un tipo conservador. Ahora, ¿qué hace Ribagüero? Lleva a cabo el segundo plan a puertos intermedios. Bien, segundo plan
a puertos intermedios. Acá no, ya. Oiga, ¿qué pasa en los jovencitos? Lamentablemente, jovencitos, aquí quien va a ser a cargo de este segundo plan va a estar Santa Cruz. Ya, Santa Cruz. Y tiene una victoria, Santa Cruz, en la batalla de Cepita. ¿Ya? Tiene una victoria, pero lamentablemente con estos no supo aprovechar la victoria, porque prácticamente los españoles los van a corretear hasta la costa. Prácticamente cuando llega a la costa ya no había ejército. Otra vez al ejército libertador lo habían desarmado. Lo peor, jovencitos, los españoles ahora están de regreso. Canterac está atacando Lima. Entonces, ante el caos que está generando en ese momento, el Congreso desautoriza, jovencitos, a Ribagüero y nombran, jovencitos, a un segundo presidente. ¿Quién es? El Marqués de Torre Tagle. Pero como Ribagüero no está de acuerdo, ¿ya? No está de acuerdo, jovencitos, con la situación, ¿qué pasó? Se va al norte, a Trujillo. Y en Trujillo hace su congreso. O sea, en ese momento, jovencitos, tenemos prácticamente dos presidentes, Ribagüero y Torre Tagle, y dos congresos, uno en Lima y otro en Trujillo. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué pasó, jovencitos? Bien. El Congreso, en su desesperación, ¿qué es lo que hace? Prácticamente va a pedir ayuda. ¿A quién le pide ayuda? ¿A quién le pide ayuda, jovencitos? A Bolívar. Correcto, le pide ayuda, jovencitos, a Bolívar. ¿Sí? A Bolívar. Ahora, ¿qué pasó, jovencitos? Bueno, los jovencitos que antes de que llegue Bolívar va a llegar su lugarteniente. ¿Quién es su lugarteniente, jovencitos? Cruz. Conocidísimo, porque incluso nombres de colegio de ese tipo tenemos aquí en Arequipa, sobre todo en Yanaguara todavía. ¿Ah? Sucre. Ojo, escúchenme, chicos, ojo, no, bueno, no, por cuestión de tiempo no me da tiempo. Bien, una vez a Alonso también se le ocurrió preguntar, jovencitos, ¿a quiénes envía el Congreso para convencer, jovencitos, a Bolívar de que venga al Perú? ¿Tienen esos datos, chicos de sociales? No, me tienen que mandar todo. Ah, ¿lo tienes todo? Tienen que mandarnos todo, pero... Ah, ya, listo. Ojo. Bueno, entonces eso no lo tienes. Listo. La respuesta, entonces, son dos personas. José Joaquín Olmedo y José Faustino Sánchez Carrión. Repito, José Joaquín Olmedo y José Faustino Sánchez Carrión. Fue una pregunta rebuscada en ese tiempo. Hace años también, con esto recuerdo sobre esa preguntita. Ya está. ¿Cuándo llega, jovencitos, San Martín al Perú? Llega en septiembre del 23. O sea, mira lo que pasa, a ver, para que te acuerdes. En septiembre del 22, recuerda, ya se deja establecido el primer Congreso del Perú y San Martín se va. Un año después, septiembre, pero en este caso 23, Bolívar llega. Bolívar llega. Ya está. Ahora, ¿qué pasó, jovencitos? Resulta que llega a Lima y prácticamente es un caos. Ya, es un caos. ¿Por qué? Porque el Congreso, ¿ya? El Congreso, entonces, ¿qué es lo que hace? Le entrega prácticamente el poder militar primero, ¿ya? El poder militar a Simón Bolívar. Pero como el caos sigue, ¿ya? Están, repito, los dos presidentes, entonces prácticamente le entrega el poder político. Bien, ahora, ¿qué pasó, jovencitos? Resulta que Ribagüero como Torre Tagle terminan conspirando, jovencitos, con los españoles para sacar a Bolívar. ¿Ya? Entonces, al final, jovencitos, los dos prácticamente son borrados del mapa, tanto Torre Tagle como Ribagüero. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar, jovencitos? Lamentablemente, Bolívar tiene un problema de salud cuando llega al Perú. Lo ataca el paludismo. Jovencitos, y se tiene que ir al norte, a Pativilca. Pero también se da cuenta, jovencitos, que como no hay ejército, o sea, los pocos soldados que quedan, pues están ahí todos mal entrenados, haciendo las suyas, persiguiendo muchachas, tomándose rico vino, rico pisco, listo. Dice, ¿sabes qué? Vámonos para el norte, pues, ¿no?
y es en el norte, mientras él se estaba recuperando, prácticamente entrenaba a su ejército. ¿Okay? Entrenaba a su ejército. Entonces prepara la campaña final, y esto se va a desarrollar, recuerda, en 1824 a través de dos batallas. ¿Cuáles son las dos batallas? La batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. ¿Okay? Justamente hace días nomás, mira, ¿cuándo ha sido? El día, hoy estamos 8, hace 2 días. Hace 2 días se celebró un aniversario más, jovencitos, de la batalla de Junín. ¿Listo? Ahora, esta batalla de Junín, jovencitos, tiene también denominaciones. ¿Cómo se les llama a la batalla de Junín? ¿Cómo se le llama? La batalla sin humo. La batalla sin humo. ¿Por qué la batalla sin humo, jovencitos? Porque prácticamente con esto se va a combatir, ¿sí? Van a ser caballerías prácticamente, jovencitos, se van a combatir entre sablazos y lanzas, lanceros y a sable. O sea, no se usó, pues, fusiles, no se usó cañones, no, a puros sablazos, ¿no? Hay una bonita descripción que hace Ricardo Palma con respecto a la batalla de Junín. Es muy, ¿cómo te podría? Muy emotiva, ¿no? Los discursos que dan, por ejemplo, los militares de aquella ocasión. Había un mal hablado todavía que no, no te voy a reproducir las cosas que dijo. Bueno, el asunto está, jovencitos, que esta batalla de Junín iba a ser la primera derrota de Bolívar. Ahí ves el mapita, jovencitos, aquí. Ya, bueno, la diferencia, pues, de jinetes, ¿no? El ejército peruano tenía, pues, 900 y los españoles tenían como 1300. ¿Qué pasó, jovencitos? Que los españoles le pusieron trampita, pues, a la caballería peruana. Bien, y entonces la caballería peruana empieza, pues, a retroceder, jovencitos. Ya prácticamente Bolívar daba por perdida la batalla. Ya, listo. Vámonos, ¿ah? Listo. Oiga, se dice que Bolívar terminó escondiéndose en una cueva, inclusive. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Dije, muy bien, ya, todos vamos a poner en plan de retirada. Sí, ya, plan de retirada. Y justamente Andrés Rázuri, jovencitos, cambia la orden. ¿Y quién era Andrés Rázuri? Era el jefe, jovencitos, de los húsares del Perú, que estaban ahí escondiditos, ¿no? Todavía no habían pasado. Entonces, jovencitos, cuando la caballería patriota termina retrocediendo, o en todo caso escapando, y avanza, pues, la caballería realista, vamos a ponerlo acá, por acá, repito, la caballería realista avanza, jovencitos, está en ese plan, ¿y qué resulta? Como le habían cambiado las órdenes, pues, para los húsares del Perú, ¿listo? ¿Qué pasó, jovencitos? Vamos a cambiar el colorcito. Ya un negrito. Ya. ¿Qué pasó, jovencitos? Salen, pues, los húsares del Perú de donde estaban escondidos y prácticamente atacan la retaguardia. O sea, cuando ya habían pasado las tropas realistas, atacan la retaguardia. Entonces, los españoles se van a ver sorprendidos. Eso va a provocar que la caballería patriota, no digo peruana, jovencitos, bien, que estaba escapando, bien, se va a dar cuenta, jovencitos, del detalle y regresa, ¿no? Y sanguchito. Chicas. Sanguchito. No, el sanguchito. Muy bien, oiga, uno de los militares de Bolívar, pues dijo, no, o sea, con esa expresión, ¿no? de victoria, dijo, ¡vivan los húsares de Colombia!, dijo, ¿no? Y resulta que Bolívar tenía una frase peculiar, como nosotros a veces decimos, mierda, decimos carajo, ¿no? Bolívar tenía su frase, no sé si va a ser repetible en este medio, porque hay niños todavía, ¿no? Que están ahí con su biberón, que todavía no pueden escuchar ese tipo de palabras. Bueno, no te voy a repetir eso. Sí, no te voy a decir. Es más una mala palabrota. Bueno, digo esa expresión. No quiero, no, se asustan, ¿no? Estos niños, ¿no? Después esta generación de cristal dice, no, el profesor está hablando porno, así. Sí. Diga nomás, profe. Es parte de la historia. Es parte de la historia. Miluska, estás ahí, Miluska. Que pensé que no estabas ahí. Edith, profe, Edith. Sí, pues ya estaba durmiendo. Mira, son las 9:56 nomás. Ya, bueno, te digo la expresión, ya, pero ojo, que no se tome mal. Estamos reproduciendo las frases de la historia. Cuando este militar empezó, pues, a vociferar, ¡viva los húsares de Colombia!
y San Martín decía, perdón, Bolívar decía, ¡la pinga! ¡Que vivan los húsares de Junín! Ya, eso es todo. ¿Ya? Y bueno, la aparente derrota se convirtió en la victoria. Bien, la victoria en la batalla de la primera victoria que va a tener pues Bolívar. ¿Qué, Santiago? ¿Que no? ¿Esa no es palabra chistosa? ¡Ah! ¿Que no, Santiago? ¿Que no? Estoy riéndome, profe. Muy mal. Ya, muy bien, chicos. Oiga, ¿qué pasó después, Juancitos? Canterac. Lo curioso es que pasó a Canterac. En Ricardo Palma cuenta, por ejemplo, qué le pasó a Canterac. Canterac era de origen francés, ¿ya? Y bueno, están, cuando se da pues la derrota, ¿no? En la batalla de Junín, resulta pues que había que firmar pues, ¿no? La rendición, ¿ya? Y el que se va a rendir pues es Canterac. Y el asunto era pues, ¿qué va? La pregunta entre los patriotas, ¿no? Dicen pues, ¿y qué hacemos pues con Canterac? ¿No? Y uno de ellos, pues, creo que era el jefe, no sé, recuerdo si era Necochea, no recuerdo muy bien el nombre, que dice, pues, que se meta padre, ¿no? Y dicho y hecho, pues, Canterac juró diciendo, muy bien, ya no voy a meter en la independencia, me voy a dedicar a ser padre. Pues, y dicho y hecho, cumplió su palabra, se convirtió en un padrecito. Entonces, la derrota de Junín, jovencitos, y claro está la pérdida del material y también de algunos oficiales, pues, importantes, repito, como Canterac, como que va a pesar mucho en la Serna. Y entonces, jovencitos, tenemos la famosa batalla de Ayacucho, que se va a llevar a cabo, jovencitos, en las pampas de la Quinoa. Bien. A esta batalla, jovencitos, le vamos a llamar la batalla de los generales. La batalla de los generales. Muy bien. Ok. ¿Cuándo se lleva a cabo? El día 9 de diciembre de 1824. Bien. Listo. Jovencitos, la derrota entonces va a ser evidente en este caso y ese mismo día, jovencitos, se va a firmar, por ejemplo, la famosa capitulación de Ayacucho, que lamentablemente, jovencitos, si es una victoria, era pues para imponer condiciones. Lamentablemente los españoles pusieron sus condiciones y se les respetó, como que si se quedaban en el Perú, se les iba a respetar, por ejemplo, en sus propiedades. Si eran militares, se podían pasar al ejército peruano con el mismo grado. Bien, una cosa curiosa que me había olvidado decirte, Juancitos, que antes que se diese, que como que, bueno, como decían en ese tiempo, antes de romperse la crisma, hubo un acuerdo en donde los familiares pues iban a reunirse, ¿no? Antes de sacarse, como quien dice, ¿no? A vergazos, como quien dice. Y ahí destaca, por ejemplo, Ramón Castilla, que se despide de su hermano, por ejemplo, su hermano Leandro. Su hermano Leandro era realista, Ramón Castilla ya pues era patriota. Y resulta que los dos terminan siendo heridos en plena batalla. Bueno, y aparte, jovencitos, si estos españoles querían retirarse a su país, el Estado peruano les tenía que pagar su pasaje. El Estado peruano, jovencitos, aparte de eso, tenía que velar por la recuperación de los heridos españoles. Bien, jovencitos, ahí hemos terminado. ¿Qué pasó después con Bolívar? ¿Ya? Bueno, Bolívar quería hacer efectivo su proyecto. ¿Qué quería hacer? Pues quería crear la Gran Colombia. Había liberado, recuerda, Venezuela, había liberado Colombia, Ecuador, ahora lo estaba logrando con Perú, y tiempo después de la batalla de Ayacucho se va a crear, por ejemplo, Bolivia, con su lugarteniente Antonio José de Sucre. Jovencitos, pero ¿qué resulta? Que su proyecto de la Gran Colombia, como ya les había comentado a los chicos del ordinario, jovencitos, los chicos de ciencias, el proyecto de la Gran Colombia fracasa porque las burguesías de esos respectivos territorios, digamos, Venezuela, Colombia, Ecuador, no querían el proyecto de Bolívar. Van a chocar. ¿Ya? Van a chocar. Listo. Entonces, Bolívar va a estar en el poder prácticamente hasta el año 1826. Le entrega a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz le entrega a su vez el poder al Congreso peruano. Y el Congreso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entregarle prácticamente el poder ¿a quién? A Lamar. Y Lamar, recuerda, va a ser el primer presidente constitucional del Perú. Bien, jovencitos, eso sería todo con respecto al tema de independencia. Bueno, espero haberlos ayudado, jovencitos, entonces, tanto los chicos del
se pronuncia como del ordinario. Ah, Santiago. Puedes decir, ¿quién ha enviado? ¿Cómo era? Claro,